Recordando la antigua Guatemala, ese es el primer tema. El incendio que consumió varios locales en la antigua Guatemala el pasado 1 de enero, recordará usted, es uno de los problemas que ha preocupado a la UNESCO. Por ello, una misión internacional visitará nuestro país para conocer el estado actual del patrimonio cultural. El incendio que se colonial, junto al aumento de negocios nocturnos y carga vehicular, es parte de los problemas que podrían obligar a UNESCO a incluirla en el listado de sitios en riesgo de retiro del título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esto es un proceso. Cuando hay problemas en un centro de patrimonio mundial, lo primero que se hace es que se declara patrimonio en riesgo y se establece una serie de medidas para poder superar los problemas que se aprecien. Se da un periodo de tiempo y solamente después de esto es que se puede entrar a una discusión acerca de si el sitio, no estoy hablando únicamente de la antigua, estoy hablando de las normas generales, de si el sitio puede seguir teniendo la condición de patrimonio mundial o no. Nosotros hemos visto con el gobierno, Ministerio de Cultura, que en esto tiene una función fundamental, también con las autoridades de la alcaldía de la antigua Guatemala, la conveniencia de que venga a Guatemala una representación del Centro de Patrimonio Mundial para que haga una evaluación más especializada sobre las actuales condiciones y problemas que la ciudad tiene. No sería de ninguna manera declararla en riesgo aún, pero sí hacer una contribución más especializada para tomar a tiempo las medidas que correspondan para superar los problemas que efectivamente existen. UNESCO indica que para retirar el título de un patrimonio es necesario confirmar el incumplimiento de varios acuerdos de conservación. Sin embargo, es necesario dar seguimiento a este tema. Aquí repito, es una visita que vendría con un espíritu muy constructivo, de hacer una revisión muy especializada, porque serían expertos en temas de protección del patrimonio, y dar un dictamen acerca y recomendación acerca de lo que se debe hacer. Esto, hay muchas cosas positivas que están pasando en la antigua. Por ejemplo, la propia sociedad civil se ha movilizado y ha creado instituciones como el Patronato para la restauración de la catedral. Pero hay también otras cosas que son fundamentales, como el tema, me decías, del control o la regulación de actividades como pueden ser actividades festivas, etcétera, que de ninguna manera se trata de excluirlas, sino de regularlas para que no afecten las condiciones del sitio y los propios intereses de los ciudadanos. Otros factores como el tráfico. La antigua Guatemala está, como se sabe, en el Valle de Panchoy, tiene un problema de que está limitada por las montañas y volcanes que están alrededor, y por lo tanto la expansión de la ciudad hacia sus laterales tiene ciertos límites. La UNESCO declaró a Antigua Guatemala Patrimonio Cultural de la Humanidad y al Parque Nacional Tikal el 26 de octubre de 1979, luego de comprobarse que ambos sitios reunían elementos históricos y culturales únicos en el mundo. Bueno, este es un fuerte llamado de atención para todos los guatemaltecos, definitivamente. La antigua Guatemala representa muchísimo, pero podría ser incluida en el listado de patrimonios mundiales en riesgo, una etapa previa antes del retiro del título de Patrimonio Mundial de la Humanidad. La ciudad colonial fue designada como Patrimonio de la Humanidad precisamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, más conocida como la UNESCO, en el año de 1979. Esta designación se logró tras la aprobación en el año de 1969 de la Ley de Protección de la Antigua Guatemala, vigente al día de hoy. La UNESCO ha recomendado revisarla y reformarla porque las circunstancias han cambiado ya de aquel lejano 1969 a la fecha, definitivamente, claro. Sandy. Y es que, a ver, sinceramente, no te lo pregunto a ti, se lo voy a preguntar a todos los televidentes. Hemos ido en alguna ocasión a la antigua Guatemala, pero no a visitarla, sino que, por ejemplo, a visitar a alguno de sus antros, de sus bares, a un baile, a un after party, alguna situación de estas, muy alegre, nadie lo niega. Sin embargo, esas situaciones están deteriorando cada día más a la antigua Guatemala. Y dañan entonces esa imagen que se tiene internacionalmente y el motivo por el cual también fue declarada como Patrimonio de la Humanidad. Así es. Recordémoslo. Entonces nos preguntamos, en realidad, ¿qué controles están teniendo en la antigua Guatemala para lograr y mantener esa figura? Porque el hecho que se pierda este título, de verdad, tanto que costó conseguirlo, sí, para que al final se pierda por situaciones que al final se pueden evitar,
cabe mencionar y cabe hacer el análisis entonces los controles que se tienen, Julio. Uno, con el tema, por ejemplo, del fuego. En este caso veíamos entonces correcto, los ícaros, Sandy. que es una de las prácticas recientes que se están realizando en Antigua Guatemala. Otra, en constantes ocasiones los vecinos de Antigua Guatemala han denunciado la cantidad de discotecas que se han instalado y los famosos after party también, que se han vuelto célebres en la Antigua Guatemala, por cierto. Todo este conjunto de situaciones que estás mencionando, Sandy, que parecieran aisladamente hacer de la Antigua Guatemala un lugar agradable, que por supuesto que lo es, están realmente riñendo con todo aquello que ha quedado instituido para proteger la Antigua Guatemala. Mencionaste el tema de los ícaros, claro, y todos recordamos precisamente esa noche entre el 31 de diciembre del año recién pasado y el 1 de enero, cuando se perdió mucho de ese patrimonio de la humanidad. Lo tenemos en pantalla precisamente por el tema de este incendio. Y uno puede decir, sí, pero eso se puede volver a hacer. No, esas puertas, esas estructuras, esos hierros, esos metales, esa madera, realmente es lo que constituye el patrimonio que ya no se puede recuperar porque es intangible. Pero si a eso le sumamos que además estamos convirtiendo este centro, la meca del turismo en Guatemala, en un lugar de fiestas, como que empezamos a desvirtuar la situación. No estoy diciendo que no hayan, solo que tal vez hay que regularlas de otra forma. Exactamente, regular este punto es necesario, pero sobre todo hay otro aspecto que también tenemos que analizar, Julio. Sí, Sandy, dime. Y son las ventas, los vendedores ambulantes. Porque no se le puede negar a una persona que busque la oportunidad de esa manera de salir adelante por falta de trabajo, diferentes situaciones. Ellos tienen que ganarse la vida de esa manera. Pero tú no me dejarás mentir que cuando vamos a la Antigua Guatemala se ve una gran cantidad de vendedores ambulantes y en realidad cuando son temporadas como por ejemplo el fin de año, un descanso prolongado, la Semana Santa, estos descansos largos, pues bueno, vemos la gran cantidad de vendedores ambulantes y por ejemplo ellos fueron los que iniciaron con el tema de los ícaros, nadie lo reguló, nadie les dijo, mire, ustedes pueden vender y llegamos en estos puntos. Exactamente, en realidad no existe un control hasta el momento de eso, hay un desorden. Es evidente que también falta algo por hacer por parte de las mismas autoridades municipales de Antigua Guatemala, pero también por todos esos comités de vecinos para proteger nuestro patrimonio cultural, nuestro, pero también de la humanidad. Más información en este tema es que la UNESCO decidió enviar próximamente a una misión especial que va a hacer la evaluación. Y esa evaluación viene derivada de este incendio que usted está viendo en las imágenes de A la Medida, el cual pasó recién entre Año Nuevo y Año Viejo. Las discotecas, el aumento del tránsito, la inseguridad y otros incidentes, por lo cual corremos ahora sí un alto riesgo, como tú bien decías, como país, de empezar a perder nuestros patrimonios culturales, nuestros patrimonios de la humanidad, simple y sencillamente por algo que, hay que decirlo claramente, por no saber cuidarlos, por no saber valorarlos y obviamente por no saber protegerlos, Sandy. Esto es dramático. Sí, se necesita orden, la verdad, porque eso mira, hemos evaluado varios puntos, pero hay uno también que no se nos puede olvidar. ¿Cuál será, y Sandy? Es el tema de los parqueos, por ejemplo, los famosos cuidacarros. ¿Cuántos incidentes no se han dado? Incluso hasta vehículos que les han robado las llantas. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo no lo explicamos? Exactamente, y personas que han denunciado entonces cómo de una forma violenta y agresiva les dicen que les tienen que pagar y no hay ni siquiera el cuidado, porque al final solo cobran y se van. Entonces es otro punto que también te tienes que darle, porque uno, en lugares como estos tú tienes que garantizar seguridad, un poco de tranquilidad, orden. Y da a veces hasta miedo poder entonces estacionar el vehículo en los lugares permitidos. Mejor vas y pagas cierta cantidad, un poco más cara, en un parqueo privado, porque al final entonces eso te garantiza más seguridad. Claro, y cada vez más hay menos parqueos. Y a esto sumémosle otros ingredientes ya casi para terminar este primer análisis, Sandy. El hecho de que la droga, hay que decirlo también clara y abiertamente, prolifera en las noches antigüeñas. Y el hecho de que ciertas situaciones y ciertas tradiciones están dañando irremediable e irreparablemente el patrimonio cultural que tenemos. Esperemos que esto sirva para una reflexión temprana, una alerta que nos permita rescatar no solo la Antigua Guatemala, ya el Parque Nacional Tikal está presentando también alto grado de deterioro. Algo vamos a tener que hacer como país, Sandy. Definitivamente, y ojalá que logremos frenar esta decisión y que mantengamos también este título que tanto ha costado y que tanto orgullo también nos da como guatemaltecos. Concluimos con el análisis, Julio. Tenemos otros temas que darle a conocer, pero después de la pausa. Claro que sí, somos A la Medida.
por continuar con nosotros. Hablemos de lo que trata esta ley. Hoy el Ejecutivo presentó una iniciativa de ley con la que busca crear un sistema nacional de gestión integral de riesgo de desastre que contribuya a la asistencia humanitaria, mitigación de riesgo, desarrollo sostenible, entre otras definiciones que se las presentamos a continuación. Este jueves llegó a Dirección Legislativa del Congreso de la República una iniciativa firmada por el presidente de la República, Jimmy Morales, donde propone la creación de un Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastre para la planificación, ejecución y control de riesgo con el fin de proteger la vida ante fenómenos naturales, socionaturales y antrópicos. La iniciativa, que consta de 47 artículos, explica los fines, escenarios y responsabilidades de este nuevo sistema. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, que de ser aprobada estaría a cargo del Ministerio de la Defensa. En el artículo 7 se propone la creación de un Consejo Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres encargada de la toma de decisiones y superior al Sistema Nacional de Gestión, que estaría integrada por la mayoría de ministerios del Ejecutivo. Dentro de los propósitos de esta iniciativa están brindar atención ante las alertas y amenazas, asistencia y ayuda humanitaria, desarrollo sostenible, desastres, estrategia financiera, mitigación de riesgo, recuperación, sistema de alerta temprana, entre los más importantes. Esta iniciativa debe ser conocida ante el Pleno para seguir su trámite y aprobación. Bueno, partamos de una base para este análisis. Un país como Guatemala, que corre tantos riesgos, sí es necesario que esté preparado de una manera preventiva. Por eso, conozcamos esta iniciativa de ley que ha presentado el Ejecutivo, la cual buscaría sustituir la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, y en ella se propone la creación del Sistema Nacional de Gestión Integral de Desastres, el cual se llamaría SINAGIRT. Esta SINAGIRT tendría la función similar a la que tiene al día de hoy la CONRED, pero trabajaría para la reducción de desastres, sobre todo en la parte preventiva, ante las amenazas de estos desastres y emergencias que se pueden suscitar en un país como Guatemala. Y hablo de amenazas y desastres, obviamente, causados por la naturaleza. Busca crear además un órgano rector, el Consejo Nacional de Gestión Integral de Riesgo y del Desastre. Así también un órgano superior a este SINAGIRT, que sería dirigido directamente por la Presidencia de la República, bajo la coordinación de lo que es el ministro de la Defensa, directamente integrado además por otros ministros y otras entidades, Sandy. Ahora, esta es la parte de la propuesta que el día de hoy se conoció. No lo sé, hay que verlo, porque también debemos recordar una situación. ¿Sabes qué? Ya existe una ley marco del Sistema Nacional de Seguridad con un componente que habla de gestión de riesgos y desastres. Pero al final de cuentas, creo yo que lo que importa es tener algo que sea efectivo y eficiente para poder hacerles frente. Porque te recuerdas que cada vez que pasa algo, y este año recién pasado lo vimos con la tragedia del volcán de Fuego, eso de estar yendo al Congreso para pedir fondos, estados de calamidad, de emergencia, de lo que sea, se vuelve un trámite burocrático. Por supuesto. Mira, ¿qué de diferente tiene? Porque actualmente se tiene un sistema que está coordinado por el Ministerio de la Defensa, está también la Presidencia, distintas instituciones, educación también, distintas instituciones, la verdad, que tienen relación en este sistema de CONRED. Correcto. ¿Qué de diferente se tendría entonces creando este nuevo sistema o esta nueva alternativa? Bueno, en este momento todavía es un poco difícil determinarlo y saberlo por una simple razón. Hoy, como fue presentada esta iniciativa, se tienen detalles todavía muy generales. Sin embargo, una de las principales características es que este sistema, que vendría a sustituir a CONRED, ya para la parte operativa directamente estaría pues coordinada por lo que es el Ministerio de la Defensa. Esa sería una de las primeras características que tendría. Y además, si me permites, voy a perfilar otras a través de una información que nuestros televidentes tendrán en pantalla en este instante. Además, la Presidencia y el Ministerio de la Defensa, integrantes del CONAGIRT, sería conformado, escuchen ustedes esto, por el secretario de SINAGIRT, los ministros de Estado, menos el ministro de Economía, también el presidente del CACIF, el secretario de CEGEPLAN, el presidente de la Asamblea de Colegio de Profesionales y el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades y un representante de los cuerpos de bomberos. Sin embargo, hay que decir que esta iniciativa de ley
puede en un determinado momento estar en contraposición a lo que ya habíamos establecido. El artículo 22 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, que ya establece el ámbito de riesgos y desastres, donde actualmente, como está la ley al día de hoy, le otorga esa coordinación y dirección a la CONRED efectivamente. Ahí estarían en parte muy concreta la respuesta a lo que tú me dijiste. Serían los cambios particulares, ¿verdad, Sandy? Por supuesto, se tendrían que hacer dos cambios, aprobar esta ley nueva y luego reformar entonces el Sistema Nacional de Seguridad. Es correcto. Porque la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, el decreto 18-2008, como ya lo tiene establecido así en el cuarto ámbito, habría que hacer la reforma para ya integrar a este SINAGRID, ¿verdad? Para que sea viable la ley. Esperemos que sea viable. Lo que es importante al final de cuentas, Sandy, es que tengamos un sistema, ya sea con red fortalecido, si es que sigue funcionando, o este nuevo sistema del SINAGRID y SINAGIRT, pero que pueda ser apoyado, no solo con las instituciones, sino que financiera y económicamente, de manera que ante un desastre la respuesta sea inmediata, Sandy. Y es que al final, mira, una ley puede ser la mejor ley que tú puedas presentar, pero si no es operativa en el sistema o en el tema económico, si tú no le das el apoyo, los recursos necesarios, se va a quedar como eso, como una excelente ley, pero al final no la vas a poder ejecutar como deberías. Entonces, a mí me interesaría conocer, por ejemplo, de dónde se obtendrían los recursos, si existirá un fondo de riesgo, un fondo de prevención, o cómo irá a operar también. Detalles de esta operatividad, tienes tu razón. Ahora, lo que yo veo positivo de esto es que ya sea que sigamos con el sistema de CONRED o con este nuevo sistema, por lo menos ya se está hablando a nivel estatal de algo que es importante, que es la prevención de riesgos y desastres. Sí, que lo necesitamos mucho y que nos ahorraríamos también dinero si prevenimos. Exactamente, Sandy, porque Guatemala, hay que decirlo abiertamente, ¿no? Con las 3 fallas que nos atraviesan y las placas tectónicas siempre activas, susceptible a un terremoto en cualquier momento, susceptible a desastres naturales solo con los 33 volcanes que están visibles, porque hay otros que no son visibles, pero ahí están, y cualquier otra situación natural. Pero también hay que decirlo, Sandy, pueden haber algún otro tipo de desastres que sean causados hasta por el mismo hombre. Imaginas que una represa se rompa literalmente la parte estructural y que esto cause inundaciones en áreas pobladas y otras cuestiones. También tenemos que estar preparados para ello. Definitivamente, y lo mejor es el tema de la prevención, que creo que está bien, como tú lo apuntabas, que se busque entonces este nuevo enfoque, porque bien lo indicaban incluso los personeros de CONRED, que por ejemplo, prevenir nos podría costar pues un quetzal de inversión, pero cuando reaccionan ante diferentes desastres son 8 quetzales, dando la comparativa, es decir, es una diferencia bastante grande. $1 de diferencia. Exactamente, entonces al final, qué bueno que se está pensando en poder fortalecer este punto, pero también se necesita un poco más de claridad y aparte veremos qué dice el Congreso de la República también, ¿no? Esto ha generado un poco de dudas a lo interno de CONRED porque algunos se quedan, bueno, ¿qué va a pasar con los técnicos? Seguramente los van a utilizar porque obviamente ellos son los que conocen y tienen mucha experiencia en el caso. Gente altamente capacitada que debería entonces, en todo caso, si esto se aprueba, pues pasar a este nuevo sistema. Lo dejamos en este caso por ahí y sí, sigamos trabajando en el tema preventivo, eso es importante por parte del Estado de Guatemala para que ya deje de ser reactivo y le apueste a la prevención, hasta en este tema tan importante, Sandy, de prevención de riesgos y desastres. Así es, concluimos este análisis entonces, y ya que hablamos acerca de economía, de inversiones, vamos a ver la siguiente noticia. Muy bien. Precisamente la situación política de Venezuela no ha pasado desapercibida por Guatemala. Es por ello que industriales están brindando apoyo a sus homólogos venezolanos. Asimismo, el Banco de Guatemala se ha pronunciado, ha descartado un impacto para la economía nacional por lo que ocurre en la nación sudamericana. Ahora, el caso de Venezuela, toda esta turbulencia reciente, realmente esperamos que no nos impacte, más de, digamos, de la relación que ya se tenía, que había, ya se había deteriorado. Y en el caso del petróleo, que es el que pudiera subir en el precio, pues no importamos demasiado petróleo de esa economía y por el momento tampoco se ha visto un impacto en el precio internacional. En el tema comercial hay una incidencia Guatemala, Venezuela, Guatemala.
No, realmente la balanza comercial es pequeña. Realmente va a impactar más, de hecho ya estaba impactando por el tema migratorio a las economías vecinas, Brasil, a Perú, a Colombia. Por aparte, se coordinó un respaldo entre cámaras industriales derivado de los peligros que afrontan empresarios en Venezuela. La Asociación de Industriales de Latinoamérica emitió un comunicado el día de ayer justamente con esta misma posición, y todos los países latinoamericanos y todas las industrias latinoamericanas estamos a favor de la decisión de no reconocer el gobierno de Nicolás Maduro, un gobierno que ha destruido la economía de Venezuela y ha afectado muchísimo no solo el comercio local entre los venezolanos, sino inclusive el comercio intrarregional con Guatemala. En este caso, las exportaciones a Venezuela son prácticamente cero ya. Nosotros creemos que Venezuela, para que haya paz en ese país sudamericano, ya no es viable la presencia de Nicolás Maduro ni el gobierno del partido chavista. Todavía falta un tema de análisis. Veremos cómo se puede ser juez y parte en una decisión, pero no lo haremos en este instante. No, nos vamos a la pausa, ya volvemos. Somos a la medida. Juez y parte. Bueno, varias reacciones se ha generado entre diputados y constituyentes a raíz de la resolución de la Corte de Constitucionalidad que otorgó un amparo provisional para frenar el proceso de antejuicio en contra de 3 de sus magistrados. Guillermo Pellecer, constituyente y presidente de la Asociación de Dignatarios de la Nación, opinó en torno al amparo que la Corte de Constitucionalidad otorgó para que el proceso de antejuicio en contra de 3 magistrados no continúe. Es legal, entre comillas, porque no está dentro de la Constitución, se están basando en una ley que es la ley de amparo, y la ley de amparo, aunque es constitucionalista, nunca puede ser superior a la Constitución. Entonces es la Constitución, y yo le ruego a esos grandes abogados que se las llevan de ínfulas de conocer, que la apliquen, pero no buscando el enfrentamiento. Guatemala necesita salir adelante, pero como le digo, es una crisis, y esa crisis la debemos de aprovechar para buscar la solución y quitar ese conflicto entre autoridades, porque de lo contrario esto lo único que nos lleva es a una anarquía. En la Constitución está bien claro qué es lo que tenemos que hacer. Cumplámosla, y es todo. No tenemos que hacer más. Los diputados al Congreso de la República también emitieron su juicio. Es una resolución sorprendente, sin embargo no nos extraña viendo el tren de resoluciones que últimamente han estado dictando. Creemos que darse una resolución de mí, para mí, es ser juez y parte, es autoampararse. Aquí estos magistrados de la CS están arrogando todo el poder. Pero hay algo interesante en la resolución. Ustedes verán que está dirigido a la Corte Suprema de Justicia. No mencionan el Congreso de la República, toda vez que nosotros continuaremos con nuestro trabajo. Atribución constitucional, artículo 165, literal H, de conocer al antejuicio y tomar la decisión que corresponda de acuerdo con la decisión si es el antejuicio espurio, ilegítimo o político. No, definitivamente todo lo que tenga que ver en las últimas semanas y meses, diría yo, con la Corte de Constitucionalidad se ha vuelto realmente polémico. Analicemos la ley, como siempre hacemos aquí en A la Medida. El sistema republicano guatemalteco permite que se pueda solicitar el despojar del beneficio del antejuicio a cualquier funcionario. Esto incluye a los señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Cabe señalar
que esta protección precisamente del antejuicio solo es válida y es vigente durante el cumplimiento de su cargo o de función pública que esté en ese momento ejerciendo. La Constitución Política de la República de Guatemala describe claramente, como ustedes ya lo saben bien, cuál es ese procedimiento para despojar del antejuicio aún a un magistrado de la Corte de Constitucionalidad. La Ley de Amparo, de Exhibición Personal y de Constitucionalidad, por otra parte, ojo con esto, ¿verdad?, deja abierta una posibilidad legal, pero aunque sea legal, no significa que no esté riñendo con algo que es muy importante, que es la ética profesional. Y me refiero al artículo 170 de esta ley, donde está la facultad de inhibirse. ¿Qué es inhibirse? No conocer. Y dice que los magistrados, obviamente de la Corte de Constitucionalidad, podrán inhibirse de conocer, en cuyo caso se llamará al suplente que corresponda. Bueno, y en este caso específico que estamos hablando, en el caso del magistrado José Francisco de Mata Vela, pues ayer ante las ausencias de dos magistradas, entre ellas la magistrada la inhibitoria de otra magistrada, por sorteo para integrar esa corte que decidió al final de cuentas autoampararse, entonces le tocó precisamente hacer una función que, aunque es legal, repito, yo creo, Sandy, deja de ser ética, deja de ser moral, porque se constituyó en juez y parte, claro. Y ante la posibilidad planteada claramente de que sea investigado él y obviamente los otros dos magistrados en el tema del despojo del antejuicio, dijo no, y unánimemente los otros magistrados, particularmente porque eran 3 magistrados suplentes los que conocieron y 2 titulares, dijeron ellos que no. Le tocó en este caso a José Francisco de Mata Vela. El sorteo hubiera podido hacer que fuera Gloria Porras o Bonerge Mejía, y seguramente ellos también hubieran tomado la misma decisión, es evidente, de autoampararse. Ahora la cuestión es, Sandy, ¿por qué quedó ese vacío en la ley? Definitivamente ese vacío da margen para distintas interpretaciones y distintas acciones también. Pero mira, al final, aparte de que estamos rayando entonces con el área profesional, la ética profesional, sí, también estamos generando un poco de... Bueno, nada con la transparencia, si lo queremos así. Mal y acertarás, exactamente, ¿no? Estamos viendo, porque, por ejemplo, en mi caso te digo, sí, Sandy, yo no estoy segura de esa decisión que se tomó, porque ¿cómo es posible? Si a mí me dicen entonces, mira, ¿te quieres ir a la cárcel o quieres mejor esperarte? Yo voy a decir que quiero esperar. Me espero, definitivamente. O yo quiero decir, no, mejor defiéndanme. Pero eso es justo. Es que eso no, a eso vamos, o sea, ¿eso es equitativo? Claro. No, no lo es. Porque obviamente yo estoy decidiendo sobre algo que me atañe a mí. Por supuesto. Se supone que cuando eso pasa, ningún juez y máxime un magistrado debe de conocerlo. Exactamente, pero mira, aparte de eso, de ser juez y parte, yo te pregunto algo. También, por ejemplo, con los lazos, con los suplentes, con las amistades que se tienen, ¿cuál iba a ser el resultado? El mismo. Entonces, el mismo, porque uno de los que integró también este pleno del día de ayer era precisamente el suplente del mismo magistrado de Mata Vela, de Bonerge Mejía y de Gloria Porras. Ahora, antes de ver otros datos en pantalla, aquí viene otro cuestionamiento constitucional. Este asunto era muy grave, porque era de si se despojaba o no en todo caso, y se hacía caso de una orden que venía dada por la Suprema Corte, la Corte Suprema de Justicia. Entonces debía haberse integrado el pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, no con 5, sino con 7, cuando son estos casos excepcionales. Ojo que ahí puede haber un vicio legal. Otras, no información, sino que más datos para esta situación que estamos analizando en este momento es que la jurisprudencia constitucional nos indica que esta situación, por inverosímil que parezca, porque realmente raya en lo ridículo legalmente, históricamente ya ha pasado en 9 ocasiones en Guatemala, imagínense ustedes, en las cuales la solicitud de antejuicio de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pues ellos siempre han decidido de la misma manera autoblindarse. Amparándose, ya dijimos, le tocó al sorteo en este caso a José Francisco de Mata Vela, y yo creo, Sandy, que aquí hay 2 cuestiones torales en este sentido. Va a haber que hacer una reforma y un cambio a la ley precisamente de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, porque no puede pasar más que tú seas juez y parte. Pero sobre todo, Sandy, yo creo que al final de cuentas, si la Constitución dice de que nadie es superior a la ley, todos deberían de someterse a las investigaciones de la justicia, y deberías de hacerlo hasta para limpiar tu nombre, si es que puede estar manchado, porque si no dejas duda.
Y ya para concluir, Julio, este es un proceso que inicia, obviamente nadie está señalándolos porque como bien manda la Constitución también tenemos la presunción de inocencia. Totalmente. Entonces, ¿cuál es el miedo al final? Es decir, que yo para ser intocable tengo que ser magistrado de la CC. Yo concluyo con esta frase. Lo que estamos viviendo yo ya lo podría definir como una dictadura de la Corte de Constitucionalidad. Con eso vamos a concluir ese análisis y vamos a conocer también otras noticias. En el juzgado de turno de la Torre de Tribunales se aceptó la petición del Ministerio Público que Erwin Fernando Kuchik Letona quedara en prisión preventiva y sea investigado por el principal sospechoso de asesinar dentro de la cárcel a Jorge Mario Moreira, alias El Marino. Y me empezó a insultar y a maltratarme y a decirme que me iba a matar porque lo mismo que había hecho con mi hermano iba a hacer conmigo. Entonces él se sacó una arma y yo lo que hice fue defenderme. Empecé a forcejear con él, y hasta que le logré quitar el arma y pues por mi defensa propia yo disparé porque si no él hubiera hecho lo mismo hacia mí. Según Erwin Kuchik, mató a balazos a Jorge Mario Moreira, alias El Marino, dentro de la granja penal Pavón, porque este quiso asesinarlo primero. Kuchik aseguró ante el juez Arturo Contreras que lo asesinó en defensa propia. Con el rostro hinchado, manchado de sangre y esposado, el procesado escuchó atentamente la decisión del juez Contreras, quien resolvió que quede en prisión preventiva y que el Ministerio Público lo investigue por el delito de asesinato directo. Según la Fiscalía, Kuchik tuvo la intención de eliminar a alias El Marino. El cuerpo de la víctima tenía impactos de bala en el cráneo. De seguridad del sistema de presidios que estaba cercano al lugar donde ocurrieron los hechos, según la carpeta ministerial. Él indica que él observó cuando el señor sindicado sacó el arma, así se lee a la letra en el informe y la declaración. Observé cuando sacó el arma de fuego y empezó a disparar al Marino. Entonces fue cuando me abalancé al antes mencionado y empezamos a forcejear y logré quitarle el arma para resguardar mi integridad y la del doctor. El juzgador rechazó la petición del abogado defensor que su patrocinado fuera investigado por homicidio en estado de emoción violenta. La fiscalía cuenta con el testimonio de un agente del sistema carcelario, quien observó al reo cuando sacó el arma de fuego y atacó a Jorge Mario Moreira. Al Ministerio Público se le otorgó 3 meses para investigar el caso y determinar si el asesinato de alias El Marino fue una venganza o en defensa propia, como lo declaró Erwin Kuchik. Con imágenes de Gabriel Hernández, un reporte de Hugo Morales. Hay más información, pero vamos a una pausa, muy breve por cierto. Ya volvemos. Somos A la Medida. Continuamos con otras noticias. A 52 días de que vence el plazo para el empadronamiento, más de 280,000 documentos personales de identificación permanecen en las oficinas de RENAP sin ser reclamados. El 17 de marzo es el último día en que los guatemaltecos podrán empadronarse o actualizar sus datos ante el Tribunal Supremo Electoral, pero para realizar esa gestión es indispensable presentar DPI vigente. A 52 días de llegar a esa fecha, miles de guatemaltecos no han reclamado sus documentos ante el RENAP. Son más de 280,000 documentos personales de identificación, de los cuales el Registro Nacional de las Personas ya imprimió, distribuyó y de los cuales están disponibles en las más de 300 de RENAP para que puedan llegarlos a recoger. Recordemos de que este documento es el único que nos identifica como guatemaltecos y que nos brinda esa certeza jurídica y por lo tanto también nos ayuda precisamente a realizar los distintos trámites tanto en la iniciativa privada como en las instituciones de la administración del Estado de nuestro país. De esa cantidad, 80,000 corresponden a los que están distribuidos en el departamento de Guatemala. Le siguen Huehuetenango y San Marcos. Quienes deseen saber cómo va el proceso de su DPI puede consultarlo llamando a la línea 1516 para saber cuándo y en qué oficina puede ir por él. Bueno, y
otro orden informativo, en noticias judiciales, 2 adolescentes, Byron Polanco y Janel Saray, fueron capturados un día después de que estallara una granada artesanal en un bus rojo de la Ruta 32. Ellos quedaron en prisión preventiva y serán investigados por el intento de atacar a trabajadores del transporte público. Veamos la información aquí en A la Medida. El lunes 21 de este mes, Mirna Elizabeth Juárez, acompañada de un adolescente, se colocaron frente a un bus rojo de la Ruta 32 en una motocicleta. La mujer se acercó al piloto y el ayudante de la unidad para amenazarlos con hacer explotar una granada si no cumplían con el pago de la extorsión. Mirna Juárez perdió ambas manos cuando el artefacto explosivo que llevó para intimidar a los trabajadores de transporte público estalló en sus manos. La Policía Nacional realizó operativos en la zona 7 capitalina con el objetivo de capturar al cómplice de Juárez o a otras personas que se dedican a las actividades ilegales como el cobro de las extorsiones. La mañana del martes 22 se reportó la captura de los adolescentes Byron Anderson Polanco de León y Janel Alejandra Saray Tejada. Cuando se conducían en una motocicleta, se les incautó un arma de fuego y municiones. Según el informe policial, los capturados tenían la intención de atentar en contra de los buses del transporte público por negarse a pagar los chantajes dinerarios. Ante juez competente se resolvió que Polanco y Saray quedaran en prisión preventiva y sujetos a una investigación penal por transportar un arma de fuego ilegalmente. La investigación final estará determinando si estas 3 personas tienen vinculación con algún grupo criminal dedicado al cobro de las extorsiones al transporte público. El juzgador ordenó que Byron Polanco fuera ingresado al preventivo para varones en la zona 18 y Janel Saray a la cárcel para mujeres Santa Teresa en la misma zona. De esta manera finalizamos. Gracias por su sintonía. Hasta mañana. Buenas noches.